Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Un Mensaje a la Familia. En esta noche esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Queremos nosotros tener el privilegio de llevarles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y el título del mensaje de hoy es el sacerdocio familiar. El sacerdocio familiar es muy importante, aunque déjenme aclararle algo. El sacerdocio familiar o sacerdote familiar no está en la Biblia. Absolutamente no. Si nosotros buscamos eso, pues no vamos a encontrar que somos sacerdotes. El sacerdocio dentro de lo que era el sacerdocio levítico era un intermediario entre Dios y el hombre. Más o menos es lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? De sacerdote en hebreo. Y en el sacerdocio en el latín, donde viene pues la mayoría de las palabras, es el que ministra lo sagrado, más o menos, es lo que dice. Pero si nosotros vemos lo que hacen esos sacerdotes, miren, es algo muy similar a un padre, en lo que hace un padre. Por eso le quise llamar sacerdocio familiar. Y también para que resalte, para que los padres nos demos cuenta de la importancia que tenemos dentro de la familia, que no ignoremos, ¿verdad?, las responsabilidades que tenemos con nuestra familia. Y este programa intentará darle a ustedes una guianza, ¿verdad?, para que usted pueda seguir siendo un padre ejemplar o intentándolo con todo su corazón. Y yo le quiero decir ahora, le quiero leer, vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a lo que es el tema. Y vamos a leer el Mateo capítulo 4. Oh, perdón. Tengo que presentar aquí al pastor Cámara, se me olvidó, discúlpenme. Aquí, hermano. Gloria a Dios, buenas noches. Y realmente un tema muy importante para la familia, y como le estaba explicando el hermano Francisco, el sacerdocio que habla la Biblia es algo diferente a lo que realmente cuando se refiere al sacerdocio familiar, básicamente se refiere a la cabeza de la casa, que es el padre. Nosotros se les hemos dado como sacerdotes de nuestro hogar, pues se llama sacerdote del hogar, una responsabilidad que tenemos que llevar bajo ese sacerdocio santo a nuestra familia en una santidad, de ser dirigimos a nuestra familia como nos dirige la palabra de Dios a nosotros. Entonces, les doy la bienvenida. Pongan atención, realmente nos hace falta mucho este tipo de temas, donde vamos a aprender en qué hemos fallado como sacerdotes de nuestro hogar, en qué hemos fallado como cabeza de hogar. Yo no soy la excepción, y un tiempo desde conocer a Cristo Jesús cometí los errores, porque yo nunca tuve un sacerdote, una figura de sacerdocio de un hogar para seguir yo el enfoque de lo que es, y mucho menos tenía la palabra de Dios. Pero ahora con la palabra de Dios trato de llevar y ser ese sacerdote que la palabra de Dios me insta a ser en mi hogar como cabeza de hogar. Así que pongan mucha atención, les doy la bienvenida, porque vamos a tener un excelente, con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo, tema para discutir. En la discusión no para discutir en pleitos, sino para discutir en el segmento de lo que es. Amén. Muy bien, me emocioné, disculpen, estaba bien entrado, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración, una pequeña oración para que Dios bendiga el programa y pueda ser de bendición para usted. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, porque no podemos empezar sin ti, Señor. Sí. Y queremos, Señor, que tú traigas bendición, Señor, y lleves bendición a todos aquellos que escuchan este programa, Padre Santo, para que ellos puedan resolver sus situaciones, para que puedan, Señor, agradarte más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muy bien, vamos a entrar al tema. Yo decía que íbamos a leer el Mateo 4, el versículo 4. Aquí yo estoy poniendo ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba actuando como un hijo, con la instrucción del Padre. Y vamos a mirar cómo un hijo puede responder
a las adversidades, a las situaciones en la vida, cuando se le presenten, porque es un hijo que es instruido por el Padre. Y el versículo dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, aquí nuestro Señor Jesucristo, actuando como un hijo, entendido y sabio, usa la palabra de Dios. Y él ve que no solamente las cosas materiales son importantes, sino lo más importante de todo es lo espiritual. Y así como se presenta el enemigo ante él, así se presenta con nosotros y se presentará con nuestros hijos para intentarlo sacar del camino del bien. Pero nosotros como padres somos los responsables de darle la instrucción al hijo, de hacerle verle los valores materiales y los valores espirituales. Vamos a ir rápidamente ahí mismo en el capítulo 6, verso 31, y dice así, no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí estamos viendo que lo primero es lo espiritual. La instrucción espiritual a nuestros hijos es lo primero. Hay que hacer ver a nuestros hijos la necesidad de lo material, pero también de la importancia de lo espiritual. Eso es muy importante, que el padre medite en esto y pueda instruir a su hijo. Le vamos a pasar la palabra al pastor Raúl Cámara. Gloria a Dios. Creo que desde el principio Dios estableció que el hombre fuera la cabeza, que fuera el sacerdote de su hogar. Cuando vino la caída del hombre, en Génesis podemos ver el capítulo 3, cuando vino la caída del hombre, a quien buscó el Señor para pedirle cuentas fue al hombre. Dice el capítulo 3, 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El Señor sabía que Eva fue la que provocó, ¿verdad? A través de ella fue que el enemigo utilizó para que cayera el primer hombre, los primeros padres al pecado. Pero no la buscó a ella, sino buscó al hombre porque él era el responsable. Como hoy en día, nosotros somos responsables delante de Dios de nuestro hogar. Nosotros somos responsables delante de Dios de cómo somos como esposos. Nosotros somos responsables delante de Dios cómo somos como padres. Entonces a nosotros Dios viene y nosotros va a decir, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Establecer como sacerdote de nuestro hogar, un altar en nuestro hogar. Un altar donde tengan elementos de oración, elementos de la lectura bíblica, elementos de vivir una vida cristiana que le agrade a Dios. No una religión, no solamente cuando vayamos al templo escuchar la palabra o leer la palabra, o solamente cuando vayamos al templo orar, sino que es una vida consagrada a Dios. Y una vida consagrada a Dios se basa de oración, y el hombre es el que tiene que orar por su esposa, el que tiene que juntarse con su esposa y orar por la esposa. Es lastimosamente al revés. En la iglesia, en el templo, en la iglesia de Dios, la que ora más es la mujer. Si vamos a ir, que tenemos un servicio de oración, las que más están ahí son las mujeres. Y la mujer es la que siempre está orando por los hijos. La mujer es una responsabilidad que el hombre le ha dado a la mujer, cuando la responsabilidad es del hombre orar. Y juntos con su esposa orar para buscar esa protección, para buscar sabiduría, para buscar la presencia de Dios en nuestro hogar. Entonces, en los elementos que nosotros tenemos que tener como hombres responsables, como sacerdotes, como cabeza del hogar, son los que Dios nos va a decir. Nunca oraste. Nunca oraste por tu esposa, nunca oraste por tus hijos, nunca oraste por ti. Entonces, eso lo tenemos que aprender y lo tenemos que establecer para que
tengamos una familia y nosotros podemos estar ejerciendo el sacerdocio que Dios nos ha encargado en el hogar. Manolín. Muy bien. Vamos a entrar un corte, pero no antes sin decir esto. El hombre tiene una labor muy amplia dentro del hogar. Muchas veces piensa la gente, pues nomás va y trabaja y se va y se acuesta, pero vamos a mirar que eso no es cierto, que el rol del padre es amplio, muy amplio y sumamente importante. Al regreso vamos a mirar todo esto. El Señor les bendiga. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Sí, Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más a que nadie le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo devará. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Oh, escucha, hermano, hermana, escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche. Estas palabras son para ti. Escúchame. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más a que nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo devará. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que estoy diciendo en esta noche. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el rey te lo devuelve al 100 por 1.
te mandó a llamar. Hermanos, aquí estamos de vuelta. Vamos a presentar a un hermano que llegó aquí con nosotros y le vamos a decir que se presente, por favor. Pastor. Mi nombre es Miguel Calderón. Ya hemos estado aquí algunas veces. Dios les bendiga a todos los que están viendo por este canal y los que están viendo por YouTube, Facebook. Dios les bendiga y aprovechen estas enseñanzas que se están impartiendo, que son de beneficio para toda la familia. Así es que estamos hablando acerca del sacerdocio. Qué privilegio es ser un sacerdote del hogar. En aquellos tiempos habían sacerdotes y tenían su función especial. Y ahora como sacerdotes que somos nosotros dentro del hogar, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad que tenemos, porque a pesar de que el tiempo en que vivimos de trabajo y llegamos cansados a la casa, pero tenemos que sacar tiempo para la familia. Nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos en la palabra. Nosotros somos los responsables de enseñarles a cómo orar. Nosotros somos los responsables de ministrarles, de interceder por ellos, desde chicos hasta que crecen. Uno no va a dejar de interceder porque para eso Dios nos ha puesto como sacerdotes. Y lo bueno es que ahora tenemos un sumo sacerdote que está, dice la palabra del Señor en Hebreos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos los sacerdotes que Dios ha dejado aquí en la tierra. Así que todos aquellos que hemos encontrado a Cristo Jesús y los que todavía no se han encontrado con Él, son responsables delante de Dios. Un día nos va a pedir cuentas el Señor, qué hicimos con el rebaño que Él nos dio. Así es que es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad también. Así que yo les invito a todos aquellos padres que quizás no tienen tiempo para sus casas, para sus esposas, que hagan el tiempo, porque para todos se puede hacer tiempo. Así como tenemos tiempo para ir al trabajo, también podemos tomar tiempo para bendecir a nuestra familia, a nuestras esposas, que es bien importante que tengamos una buena relación con ellas. Y nuestros hijos, cuando ellos crezcan, ellos no se van a apartar de los caminos del Señor, porque eso es lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y como sacerdotes nosotros somos los responsables de instruirlos a ellos. Y también con nuestro ejemplo dentro del hogar como sacerdotes, vamos a nosotros testificar de lo que hay en nosotros, que Cristo vive en nosotros. Así es que todos los que somos sacerdotes, ahora ya no hay un sacerdote en especial, sino que todos somos llamados a ministrar y también llevar a nuestra familia, enseñarle cómo adorar a Dios, cómo exaltar a nuestro Dios. Como sacerdotes tenemos esa gran responsabilidad delante de Él. Amén. Muy bien, hermanos, excelente. Vamos a pasar a Deuteronomio capítulo 6 y versos 6 al 9. ¿Quién es el encargado de enseñar los valores en un hogar? El padre. El padre es el instructor hacia los hijos, y la palabra de Dios lo señala para enseñar de humildad,
para enseñarle sensibilidad, humildad, prudencia, respeto. No se lo van a enseñar esto en la escuela. Eso se lo tiene que enseñar usted. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y así debe de ser. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire nada más, el padre es el que va a promover la palabra de Dios en su hogar. La va a poner en los postes, la va a enseñar cuando ande caminando con su hijo, por todos lados. El padre es el instructor. No, mire, hermanos, no evadamos esa responsabilidad. Esa responsabilidad de nosotros. La tenemos que hacer. No diga, yo trabajo mucho, y llega a la casa y regaña a la esposa. ¿Y por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué? Porque la responsabilidad no es de la esposa, es del varón. Así lo ha puesto el Señor. Y usted va, a menos que la esposa está enseñando algo diferente a lo que usted está instruyendo. Entonces, aquí vemos que nosotros, ¿verdad?, somos responsables de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y que ellos miren que nosotros amamos la palabra de Dios. No hay enseñanza más grande que el ejemplo. Y por eso es que nosotros tenemos que estar ahí instruyendo a nuestros hijos con el ejemplo principalmente, hermanos. ¿Verdad? Pónganse ustedes a pensar en esto. Mire qué responsabilidad tenemos. No nomás es trabajar. No nomás es ir a trabajar. Hay todo una instrucción de Dios para el padre, para que su familia sea bendecida completamente. Y esto es enseñarle los valores espirituales, que no nomás en la cuestión, enseñarle la cuestión material, te voy a enseñar a trabajar. No, enséñele también la palabra de Dios y los valores que ésta conllevan, los valores hermosos de ser humilde, de tener amor por el prójimo. Usted, padre, tiene que enseñarle. Le voy a pasar la palabra al pastor Camarón. Amén, gloria a Dios. Dios es un Dios de orden y Él estableció un orden como debe ser y como seguir. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No estamos enfocándonos en el varón, pero también la mujer tiene una responsabilidad. Hemos hablado de la mujer virtuosa, y la mujer virtuosa es aquella que apoya, respeta y se guía bajo la luz de la palabra de Dios para también ayudar a su marido y que no trate de usurpar esa autoridad, porque a veces en la casa la mujer quiere ser la cabeza y eso no es correcto. Porque si no lo sabes, dice la palabra, para que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Es un orden que ha establecido Dios, y si seguimos ese orden, seguramente que va a haber bendición en abundancia espiritual, y esa línea no solamente seguirá en mi hogar, sino será transmitida a mis hijos y será transmitido a mis nietos. Entonces va a haber un respeto de los hijos, porque los hijos ven y ellos se van guiando y saben que el que es la cabeza ya es el papá. ¿Qué pasa muchas veces? Los hijos son muy inteligentes. ¿Qué pasa cuando vamos a hablar de un permiso y el papá firmemente dice no? Y va el muchacho o la muchacha de parte de la mamá y la mamá le dice que sí. Se rompe, es establecido por Dios, porque no puede. Entonces ahí ya va a haber dos cabezas y ahí los muchachos empezamos nosotros mismos a desviar lo que Dios había puesto.
Nunca puede ir algo contrario de lo que diga el papá. Tal vez no esté todo el tiempo correcto, pero lo más correcto es que después a solas se platica entre la esposa, entre el esposo. Si fue algo injusto, le dice, y después el esposo tratará y hará lo correcto que debe hacer, pero nunca tratar de quitar la autoridad del esposo de lo que haya determinado en ese tiempo, en ese momento, y así de esa forma ayudar a que el sacerdocio, ayudar a que la autoridad de la cabeza del hogar se mantenga intacta como Dios lo manda. No es ser un dictador, no es ser un hombre que se diga las cosas como yo quiero que se hagan, sino que siempre se va a buscar la sabiduría. Por eso es muy importante la oración, porque la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar, en toda situación, Él nos va a mostrar qué es lo mejor, qué es lo más correcto. Muchas veces nuestros hijos no entienden el por qué negamos las cosas, pero con el tiempo ellos van a entender y van a agradecer y decir gracias papá, gracias mamá, porque van a entender que era para su bien. Así como Dios a nosotros nos amonesta, muchas veces Dios no nos responde a nuestras oraciones porque sabe lo que estamos pidiendo, no es bien para nosotros. Así también nosotros va a veces que hay que a veces que decir que sí y a veces hay que decir que no. Entonces siempre cuando haya ese, ¿qué es lo contrario de una mujer virtuosa? Una mujer necia. Dice que la necia destruye con sus manos, con sus labios su hogar, pero la virtuosa edifica juntamente con su marido. Dos unidos edifican un hogar para edificar unos maridos, porque en sus hijos va a edificar unos maridos y en sus hijas unas esposas virtuosas y en sus hijos unos sacerdotes, unos cabezas de hogar. Verán los ejemplos de ambos, tanto de la mamá como el papá, y sobre todo que ellos siguen el ejemplo de la palabra de Dios. Ahí es donde entra la bendición y es donde empezamos a librarnos de tantas mentiras del enemigo, de tantas cosas que ven en la televisión, de tantas opiniones del mundo, porque se van a guiar bajo la luz de la palabra de Dios. Hermano bien. Excelente la coordinación entre el hombre y la mujer para poder instruir a la familia. Vamos a pasar la palabra al hermano Pastor Miguel Calderón. Sí, hermanos, es bien importante poder nosotros ser esa cabeza en el hogar. Y yo creo que cuando el hombre reconoce el lugar que le corresponde, va a funcionar todo bien. Porque como sacerdotes tenemos que tener paciencia. ¿Verdad? Como sacerdotes tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Porque si los sacerdotes que fueron establecidos de la tribu de Leví, estos hombres eran hombres que se guardaban para Dios. Y ellos tenían esa gran responsabilidad de instruir a aquella gente. Pero ahora nosotros tomamos el lugar ya del sacerdocio. Y yo creo que a uno se le hace fácil, viene cansado del trabajo y viene un hijo queriendo atención, porque los hijos que están chicos quieren que el padre juegue con ellos o la atención del padre, y el padre pues hoy en nuestros días se le hace fácil al padre comprarle un teléfono y pasan más tiempo con el teléfono que con el padre. Tristemente estamos viviendo en este tiempo difícil, pero solamente que nos agarremos de la palabra del Señor. La Biblia dice ahí en 1 Pedro dice que Dios nos lavó, dice, con la palabra del Señor, ¿ve? Para que nosotros podamos ministrar a los corazones de nuestros hijos y de nuestras esposas también. Porque la Biblia habla que la esposa es un vaso frágil, ¿ve? Pero Dios nos ha hecho más fuertes a nosotros, pero no para ser dominantes, sino para bendecirlas, para amarlas y protegerlas y enseñarles también con amor la bendita palabra del Señor. Amén. Y nuestros hijos nosotros vamos a ver
en nuestros hijos el testimonio. Cuando ellos tienen sus hijos, los que tenemos hijos ya grandes, nos damos cuenta cuando ellos están instruyendo, corrigiendo a sus hijos, de dónde han tomado ellos, del padre, del sacerdote del hogar. Así es que nosotros tenemos esa oportunidad de poder llevar a nuestros hijos a un nivel como Cristo quiere que lleguemos, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y si nosotros hemos alcanzado o estamos alcanzando, ¿por qué no ministrarles en los corazones de ellos lo mismo que nosotros tenemos y deseamos? Yo sé que los hijos van creciendo y un día ellos van a tener, por su propia responsabilidad, buscar de Dios, pero nosotros lo que les instruimos va a repercutir en ellos en el futuro. Amén. Y ellos no se les va a olvidar jamás lo que nosotros les hemos ministrado en sus corazones. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, siguiendo con el tema, excelente la participación del hermano. Y vamos a pasar a la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 15. Vamos a tener una pequeña lectura. Y esta lectura vamos a hacer un enfoque a la protección del Padre. La protección del Padre es hacia la familia. Es obvio que no vamos a hablar de la protección física porque, pues, ¿qué padre no se va a defender a sus hijos, si es posible, hasta la misma muerte? Claro que sí, lo vamos a hacer. No vamos a dejar que lo maltraten o que lo agredan. Pero también hay otro tipo de protección, que es la protección espiritual, que nosotros como padres tenemos que brindarles a la esposa y a los hijos. Y vamos a leer, para basar esto, en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículo 15, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle y para que él sanase de sus enfermedades. Mas él, pongan atención en eso, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mira qué responsabilidad del padre. El padre necesita orar por la familia, necesita apartarse. Y créanme que aunque usted se aparte en su cuarto, en cualquier rincón de su casa, los hijos se van a dar cuenta que usted busca a Dios, hermano. Amén. Y hágalo. ¿Y qué protección ofrece la oración, hermanos? Y yo me emociono porque eso es algo hermoso, ¿verdad? Algo que todo padre tiene que tener. El padre tiene que tener una protección sobre la familia, en ruegos y súplicas delante de Dios. Apártese, hermano, apártese. Y ore, y ore, y ore. Mire, yo quiero darles un pequeño testimonio de mi vida. Yo llevaba a mis hijos a la escuela y un día yo miré que un muchacho empezó casi a pegarle a mi hijo y no alcanzó a pegarle y le dije, súbete al carro, hijo. Le dije, ¿qué pasó con ese muchacho? Pues, ¿te molesta? Y se queda, dímelo, ¿te molesta? Sí, papá, me dice. Vamos a hacer una cosa, hijo, vamos a orar. Y yo voy a orar en mi cuarto para que Dios te dé protección, le dije. Después pasó como un mes y le pregunté a mi hijo, le dije, ¿qué pasó con aquel muchacho? Papá, ya no me molesta. Gracias por la oración, gracias por protegerme. Ahí estamos nosotros poniendo una protección, hermano, para nuestros hijos. Amén. Y una protección, no nomás también una protección para que no entren cosas en la casa que no son buenas. A veces le dice, vamos, te voy a comprar un juego para que esté jugando 6, 7 horas ahí y yo no le voy a decir nada. Hey,
también tengo que protegerlo de esas cosas. Lo tengo que proteger de las amistades que están llegando a mi casa. El padre tiene que tener ojo, visor. ¿Qué está pasando con mi hijo? Para yo estar orando, para yo estar suplicando delante de Dios. ¿Qué entra a mi casa? ¿Quién sale? Esa es una labor indispensable para un padre. Hermanos, estamos viendo con esto que no nomás es ir a trabajar. Que no nomás es ir como decimos, bueno, en el caso de los mexicanos, vamos a la talacha, que vamos a trabajar y que... No, espérate. Hay mucha responsabilidad de nosotros. Depende la vida futura de mi hijo y la vida eterna de mi hijo. Póngase a pensar. Qué tan importante es buscar la protección de la oración para nuestros hijos. Le voy a pasar la palabra al pastor Raúl Cámara. Amén. Dentro de las responsabilidades que tenemos nosotros en nuestro hogar, como cabeza, como sacerdotes, es proveer para ellos, ¿verdad? En trabajar, proveer, cuidarlos, sobre todo amar a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos. Ellos pueden ver ese amor entre nosotros. Y lo dice de Efesios, la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 28, dice así la palabra del Señor, así, 28 y 29. Así también a los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, esa delicadeza de amar. Muchas veces el hombre, porque crecemos en una corriente machista, y esto sucede también no solamente en el mundo, en la iglesia. Es lo terrible que hay muchos hermanos cristianos, muchos cristianos que tienen todavía esa tendencia de tener la casa, no amar a la esposa, sino tenerla en una forma de intimidar, ¿no? A través de grito, a través de amenaza o a través de tantas cosas que hace que la mujer no le tenga respeto, sino le tenga miedo. Una cosa es tener miedo y una cosa es tener respeto. Nosotros tenemos que buscar en nuestras esposas, amarlas y que haya respeto y no haya miedo entre la mujer hacia el hombre. Y cuando existe ese amor que nosotros tenemos que tener con ellas, dice la palabra de Dios, porque amarla como tu propio cuerpo, porque nadie ha tentado con tu propio cuerpo. Nadie va a lastimar así su propio cuerpo, porque sabe que si tú lastimas a tu mujer, estás lastimado de ti mismo. Y cuando nosotros empezamos a través de la palabra de Dios a entender qué es amar, porque uno dice, yo quiero a mi mujer porque me cocina. Yo quiero a mi mujer porque ella limpia. Yo quiero a mi mujer porque es paciente conmigo. Yo quiero a mi mujer porque le grito y no me corresponde. Yo quiero a mi mujer porque todo lo que yo le diga, ella lo hace. Entonces, tú no amas a tu esposa, tú quieres a tu esposa por lo que tú puedes obtener de ella. Y el amar no es obtener, el amar es dar. Entonces yo voy a decir, yo amo a mi esposa porque ella me ama a mí y juntos formamos una familia en el amor de Dios, porque el hogar es formado por 3 personas, el marido, la mujer y Jesucristo como centro de ese hogar. Y todo gira alrededor de ellos. Y todo, cuando haya situaciones, el sacerdote toma, no se enoja y da la vuelta y deja de hablar a la mujer o lo ofende. No, lo que hace el hombre, viene y dice, vamos a orar. Vamos a doblar rodillas, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que te dé la sabiduría, me dé la sabiduría. Y va a ver usted que va a empezar a todos los roces, todas esas cosas que hacemos antes, van a ir cambiando bajo el poder de la palabra de Dios, bajo el poder de la oración, bajo el poder de empezar a buscar a Dios con todo nuestro corazón y buscando la dirección del Espíritu Santo en consejería. No con la comadre, no con el compadre, no con el compañero del trabajo, no con la amiga, no con la suegra, sino con el Señor. Y ese matrimonio de 3,
que es la pareja, y Cristo Jesús irá prosperando espiritualmente grandemente. Amigo, hermano en Cristo que estás ahí, si tú tal vez no lo has hecho y dices, no, pues ya mis hijos están grandes, ya no hay esperanza. Claro que hay esperanza. Hay esperanza porque ahí todavía viene más generación. Hay esperanza porque tenemos que venir con nuestros hijos y decirle, perdóneme, fallé como sacerdote. Pero de aquí de adelante, con la ayuda de Dios, a raíz de la palabra de Dios, cambiarán las cosas. Y si cuidas con tu esposa también. No creas que todo está perdido. No importa que si tus hijos están grandes, tu esposa ya son mayores, no. Dios va a erradicar todo eso y va a empezar a poner en ustedes un nuevo fundamento. Por eso es necesario buscar a Cristo. Por eso es necesario venir a la palabra de Dios. Por eso es necesario que conozcamos con quién estamos peleando y quién ha querido destruirnos. Por eso es necesario que Él ha traído aflicción a nuestra vida desde que éramos pequeños, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Porque ahí hay esperanza. Solamente en Jesucristo hay esperanza para que empecemos ese sacerdocio. Nunca es demasiado tarde. En el Señor no es demasiado tarde. Sino mientras más conocemos más pronto al Señor, más pronto dejamos de sufrir y empezamos a vivir una vida agradable a Dios y empezamos a ver los frutos de esa vida cuando nos apegamos al Señor y empezamos a buscar a través de la luz de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la alabanza. Empezamos a alabar a Dios en vez de estar escuchando música que no edifica, sino música que nos edifique, que vive nuestro espíritu y glorifica al Señor. Él se va a glorificar en nuestro hogar, Él se va a glorificar en nuestras vidas, se va a glorificar en nuestros hijos, en nuestros nietos, y va a glorificar y va a cambiar nuestro lamento en danza y cambiará el sufrimiento en gozo y veremos algo simplemente diferente que no conocíamos, que siempre ha estado ahí, pero escondido o tratado de opacar por el enemigo. Pero es tiempo que nos paremos como sacerdotes, decir hasta acá y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora le vamos a dar la palabra al hermano Miguel Calderón. Hermano. Amén. Sí, continuamos con este precioso tema, muy extenso, y parece que todos creemos de que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Pero es la palabra la que nos va a indicar la verdad cuando estamos haciendo bien en nuestro hogar. Yo creo que como sacerdotes que somos, y viendo el sacerdocio que Dios estableció en el Antiguo Testamento, ellos sacrificaban animales para poder interceder por el pueblo, y ahora nosotros ya no tenemos que hacer todas esas cosas, pero dice la Biblia que ellos que sacrificaban para ellos primeramente, para que ellos su pecado fuera también, por si había pecado en ellos, fueran limpiados, y después interceder por el pueblo. Y nosotros ahora como sacerdotes tenemos que sacrificar también nuestra vida, nuestro tiempo. Le dedicamos mucho tiempo a veces al trabajo y menos tiempo a la familia. Yo creo que es tiempo de que comencemos por la casa, haciendo el trabajo en la casa y poniendo primeramente a Dios en todo, la palabra, la lectura de la palabra. Yo creo que es bonito unirse a la familia, a leer la palabra, unirse, hacer un hábito en la casa de orar por las noches antes de acostarse. Y yo creo que todo eso va a venir a bendecir cada hogar. Si todos los hogares hicieran eso, yo creo que van a haber hijos mejores. Así es que nosotros estamos privilegiados porque estamos en el camino del Señor y Dios nos alcanzó a tiempo. Así que aquellos que todavía no han conocido al Señor, también les estamos invitando que hagan. Yo sé que hay hombres que quizás no tienen temor de Dios y no están en una congregación, pero que son buenos padres, ¿verdad? Pero qué mejor sería buscar de Dios y ministrarles en la forma correcta, con la palabra, la instrucción de la palabra,
enseñándoles a cómo dialogar con Dios, porque la oración es una plática que nosotros tenemos con Dios. Así es que tenemos ese privilegio y la gran responsabilidad como sacerdotes de mantener nuestro hogar delante de Dios, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Dios no nos va a pedir cuenta del vecino o de los hijos de los vecinos, pero sí nos va a pedir cuenta qué es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Y un día vamos a estar, y no muy tarde, pronto va a ser, porque según vemos el tiempo que se aproxima, no es tan mejor que el que hemos pasado. Así es que preparémonos en el Señor. Ya el Señor ya pagó el precio por los pecados. Ahora solo tenemos que someternos a la palabra y buscarle a Dios en oración y transmitir a nuestros hijos eso mismo. Así que como sacerdotes tenemos que sacrificar tiempo, sacrificar lo que tengamos que sacrificar con tal de darle tiempo a la familia y bendecir a nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, que es la familia. Muy bien. Excelente, hermano. Vamos a ir a la escritura en Colosenses capítulo 3 y verso 21. El padre es el encargado de la disciplina dentro del hogar. Es muy importante que nosotros seamos responsables de la hora que se duermen, de la hora que llegan, de lo que están haciendo, de que estudien, etcétera, etcétera. Todo aquello que viene pues de lo que es la disciplina para que a nuestro hijo le vaya bien, de que lea la Biblia, de que tenga en cuenta la lectura de la Biblia. Todo eso es responsabilidad del padre. Pero dice el capítulo 3 de Colosenses, versículo 21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto no quiere decir que por el hecho de que somos padres, nosotros vamos a estar moliendo y moliendo y moliendo a los hijos, ¿verdad? Porque se van a exasperar. La palabra exasperar en el griego quiere decir constante, como decimos los mexicanos, un cuchillito de palo, muele y muele y muele y muele. Y no podemos hacer eso. Nomás estar esperando a que el hijo se equivoque para que nosotros lleguemos y con mano dura, sin amor, le demos la instrucción. No, no es así. Nosotros tenemos que darle la instrucción a toda la familia en base a lo que dice la palabra, con amor, con paciencia, con benignidad. Si no, los hijos se van a rebelar, ¿verdad? Yo tenía una vez me encontré a un indio de mi tierra. ¿Y qué andas haciendo aquí en Estados Unidos? Pues me vine. ¿Y por qué te viniste? Porque mi papá por todo me pegaba hasta que me fui de la casa, dice. Imagínense, exasperarlo, dale. No debemos hacer nosotros eso, hermanos. Debemos actuar con paciencia, con amor, con benignidad. Y hermanos, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Miren, hermanos, los más bendecidos aquí somos nosotros. Esperando que ustedes también. Hermanos, con todo gozo, con toda alegría, nos vamos a despedir, pero yo le voy a pedir al pastor Miguel Calderón que haga una oración para que el Señor lleve el efecto en su corazón de esta palabra. Pastor. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por cada uno de aquellos que están viendo, que van a ver esta enseñanza que se ha impartido, Padre. Todo el propósito es para bendecir, para que tengan mejores familias, mejores hijos, mejores esposas, mejores esposas. Sí. Como sacerdotes, Señor, tenemos esa responsabilidad. Sí, y solamente tú, Padre, con tu Santo Espíritu, nos puedes ayudar a guiar a nuestra familia, a ministrar nuestra familia. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que ahí donde esté esa gente, Señor, esos hombres que no pueden quizás con sus hijos, ahí dale sabiduría, Padre.
A nosotros también, Señor, como Sí, ministros, Padre. danos sabiduría, Padre. Y a los hijos, dales un corazón entendido también, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. En ese nombre, Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues pasen ustedes muy buenas noches. Nos despedimos de su programa, Un Mensaje a la Familia. Dios les bendiga. Ahora.